Hola, bienvenidos a esta cápsula y el día de hoy voy a explicar qué hace un ergónomo en Coppel. Yo soy Carlos Díaz de León Zuluaga, soy maestro en ergonomía y actualmente me desempeño como investigador de experiencia de usuario. Trabajo en Coppel, pero he trabajado en varios proyectos en la Universidad de Nottingham, en la Universidad de Guadalajara y también como consultor externo en la consultora Lupa. ¿Cómo llegué a la ergonomía? Pues yo soy diseñador industrial de formación con un enfoque en bienes de equipamiento y uso público y durante 5 años, del 2010 al 2015, me desempeñé como diseñador de escaparates, como diseñador de interior de tiendas, también hice diseño gráfico, hice también marroquinería y diseño de mobiliario y durante el ejercicio de mi profesión me surgió esta duda de cómo, bueno, esta inquietud de cómo a final de cuentas el diseño está dominado por el capricho del diseñador o el capricho del brief y no está sustentado como realmente en una necesidad real del usuario. Entonces como que eso se agrandó un poco más esa duda cuando me invitaron a ser profesor de la asignatura de ergonomía para diseño de modas. Entonces eso me movió bastante el tapete porque dije, como diseñador de modas y ergonomía, entonces, pues al final de cuentas sí encontré esa conexión, ¿no? Principalmente lo que es la antropometría y la anatomía. Y ya conocía lo que era el plan de la maestría en ergonomía y pues al final de cuentas esta duda y este acercamiento a la ergonomía me llevó a aplicar y entré a la generación del 2015 a 2017 y ahí mi proyecto de tesis fue enfocado en usabilidad y fue donde empecé a conectar con esta parte de pruebas con usuario y a partir de como lo que obtenía del usuario yo ya podía tener un brief de diseño un poco más completo y honesto, ¿no? Saliendo de la maestría pues ya fue cuando me enfoqué a esta parte de investigación, sobre todo en experiencia de usuario, y fue cuando llegué hace 6 meses a Coppel en la división omnicanal, donde como investigadores de experiencia de usuario lo que buscamos es obtener información sobre los objetivos y las necesidades del usuario, a partir de esto comunicarlos a los distintos actores que toman decisiones dentro de Coppel y que esto sirva para generar productos que satisfagan esos objetivos, que se adapten a esas características del usuario, pero que también brinde resultados positivos al negocio, ¿no? O sea, la parte del usuario y también combinarlo con darle resultados positivos al negocio. Y quiero hablar rápidamente de una intervención que tuve que no se ha medido de manera rigurosa, pero sí obtuve resultados bastante positivos, que durante esta parte bueno, esta contingencia de COVID, yo ya tenía planeadas unas pruebas con usuarios, entonces cuando se dio la contingencia, tuve que rediseñar el planteamiento de mis pruebas, hacer unas pruebas remotas, pero al ser remotas lo que no quería es que involucrara más esfuerzo por parte del usuario, siendo que ya le iba a pedir no solo de su tiempo, sino de su internet y de que tal vez le iba a costar más trabajo pues adaptarse a esta nueva situación o escenario, ¿no? Entonces es tanto el reclutamiento como cómo podía mejorar la experiencia del usuario durante la prueba. Entonces ahí el método que iba a utilizar era un protocolo en voz alta y lo que pasó aquí es que pues con base a con un supuesto educado del cual yo sabía que México en alguno de los años pasados fue uno de los mayores consumidores de videos de YouTube, dije no, pues de qué manera puedo comunicar cómo hacer un protocolo en voz alta, tanto simultáneo como retrospectivo, pues dije a través de un video tutorial, ¿no? Entonces generé ese video tutorial de YouTube y eso se lo mandé al momento del reclutamiento. El usuario sabía qué hacer en el momento de la prueba y fue una prueba sin fricciones. Justo en el momento en que comenzamos no había dudas y comenzamos a realizar la prueba, ¿no? Y esto al comunicarlo con mi equipo se ha replicado en muchas otras pruebas, sobre todo ahorita que estamos haciendo pruebas remotas y se ha visto que la participación y la ejecución de la prueba es mucho más fácil para las dos partes. Respecto a los logros, pues específicamente con el usuario participa en una prueba con menos fricciones, tiene expectativas claras, transparentes durante
y antes de la prueba, y él invierte a final de cuentas un menor tiempo durante la prueba. En cuanto a los beneficios para Coppel, pues fue un ahorro completo de recursos. Mientras menos personas tenga reclutando o explicando a las personas, son personas que yo puedo enfocar a otras tareas. Entonces, y también que este material que se genera es hasta cierto punto un material que se pueda utilizar en pruebas posteriores. Entonces, a final de cuentas, vamos a crear una librería de distintos tutoriales para poder explicarle de manera fácil al usuario cómo participar en cierto tipo de pruebas de usabilidad. Y quisiera terminar mi intervención y mi cápsula con esta frase de Donald Norman, que lo leí en alguna de sus contraportadas de sus libros, y creo que es algo que aplico bastante en lo que hago, ¿no? Que las personas proponen, nosotros como ciencia de ergonomía lo tenemos que validar, y gracias a la flexibilidad y la bondad de la tecnología, esta se puede adaptar a las necesidades y las características del usuario. Muchas gracias.